separa tu mundo y el mío. Llego a ser parte del plan. Tomo decisiones y luego las olvido. Otro día sin pensar. Otra noche donde me doy cuenta del tiempo. 10 de la mañana, 52 minutos. Como todos los martes a esta hora recibimos a Franco Michalizzi. ¿Cómo estás, Franco? Muy bien, Leandro, un gusto estar de vuelta en tiempo. ¿Todo bien? Presente, todo bien. Una tradición el tema de la doble Z marcada, ¿no? No, pues es una tradición de los Michalizzi. Yo no tengo nada que ver. La verdad, estuvimos hablando de la semana pasada y bueno. No es mérito mío. Estábamos hablando recién con Claudio Estefano de la provincia de San Luis. ¿Conoces? ¿En Argentina? Nací ahí. Conoce un poco. Sin ir más lejos. Tengo 20 años de residencia en esas tierras. Dentro de mis 30 y tantos, 20 fueron ahí. Todavía viví más tiempo ahí que en otros lados. Por ahora venís... la proporción de tiempo es mayor en San Luis. Todavía. Quedan unos añitos dando vueltas por ahí para empatarlo. Claro. Bueno, un día de esto te vamos a invitar a hablar de la provincia de San Luis, a ver cuál es tu visión. Hay cosas para comentar, parece. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo del fenómeno San Luis? Charlaremos. Me gustaría en ese caso tener algún otro interlocutor, cosa que no sea solo mi bocina, entonces poder discutir o intercambiar ideas. Claro. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en esta columna de tecnología? Hoy vamos a hablar de qué información consumimos. En realidad, estamos escuchando un tema de una banda uruguaya que se llama Gamepad. Conocidos por mí, por lo menos. Tuve la oportunidad de verlos en vivo, incluso. Mira, ¿Sí? Sí. Y el tema hace referencia a el video en YouTube. Están los chicos vestidos como de Nintendo, así Sí, como Sí, de Mario personajes Bros, de Mario y Mario Luigi. Bros. Mario y Luigi. Y en realidad yo los conocí porque lo presentaron en uno de los videos de Tirados Templados. Sí. ¿Ah? Y en realidad está conectado con la idea de la columna, porque básicamente la propuesta es ver cómo nosotros elegimos la información que vamos a leer o consumir, ya sea video o sonido. Cómo elegimos, si lo elegimos, no lo elegimos. O sea, empezar a entender que los roles de la información están cambiando y ver cómo se está moviendo ese mapa. De alguna manera la propuesta es esa, y para que empecemos a darnos cuenta de que ya no solamente estamos consumiendo lo que dicen los diarios impresos. Totalmente. Bueno, estos chicos son un ejemplo claro desde que ya hacen música que está 100% empapada de la era digital, y además de una era digital que ellos por lo menos toman comenzando con las consolas de videojuegos, ¿no? Retro, si querés Hiper retro. O sea, estamos hablando de que volvemos a eso, vamos a repetir tantas veces los mismos conceptos, pero bueno, esta cosa de lo nuevo viejo. O sea, ya es viejo, Mario Bros es viejo. Totalmente. A nosotros nos da nostalgia escuchar la musiquita. Les voy a contar que en la familia de mi novio se está armando una LAN party de primos, porque son como 30 primos. Para los que no saben lo que es una LAN party, es una especie de, corregime Franco, una especie de juego en red, muchas computadoras conectadas y todos jugando remotamente o en el mismo lugar, pero el mismo juego. Bueno, están armando una LAN party y tiran nombres de juegos para bajarse, para instalar, para utilizar ese día. Y yo me quedé en Super Mario. Yo me quedé en esto que estábamos comentando recién. O sea, no tengo idea de lo que están hablando. Y Super Mario estamos hablando de los 90, ¿no? O sea, Claro, y bueno, pero ya es retro. Es muy retro. Totalmente. Bueno, ahora nosotros, no sé si han visto por ahí las remeras. Hoy es cool tener una remera con la marca de Atari. Claro, sí, O sí. sea, es como una manera de demostrar que viviste una época Como de algo transición. vintage. Tal cual. Y las remeras con el honguito de la vida de Super Mario también, que dicen One Totalmente. Up. Vienen los honguitos, no sé si los han visto, vienen físicamente de lata con unas pastillas adentro. ¿Ah, sí? Son muy divertidos. En casa hay algunos que los han comprado ahí en los free shop del Chuy, Claro. por ahí están los honguitos el rojo y el verde, digamos. Bueno, todo el mercado vintage, ¿no? O sea, todo lo que se puede sacar de ahí va a estar, sin duda. Debe haber millones de productos que no tenemos idea que existen y de todo tipo de cosas. Pero esto demuestra que ha cambiado la comunicación. Eso. Como decías. Ha cambiado. Cambia en realidad, ¿no? Está cambiando todo el tiempo, ¿no? Esta nueva forma de estar leyendo y de estar proponiendo lecturas, Sí. porque ahora ya no es tan importante, no es solamente importante quien escribe las cosas,
sino que pasa a ser importante quién las lee y quién te las propone para que vos las leas. Empiezan a aparecer, digamos, si nosotros queremos hacer un mapa, más intermediarios entre el que produce y el que consume la información, y esos intermediarios a veces producen y a veces no producen, pero empiezan a tener mucha relevancia en el que termina leyendo, digamos, o viendo o escuchando, ¿no? Sí, leyendo, tomémoslo como una cuestión genérica cuando hablamos de que escuchamos algo, vemos algo o leemos algo. O sea, hoy todo tiende a ser audiovisual, ¿entiendes? Entonces, esos personajes que empiezan negociando con la información y diciendo, bueno, a ver, yo me levanto, leo los diarios, leo tales blogs de personajes que escriben, y de toda esa información que veo, decido volver a publicar en mis canales tal o cual nota, tal video, tal tema musical, etcétera, y empiezo a hacer que la gente que está interesada en lo que yo digo sigan esa información. ¿Qué es lo que lee la persona? En definitiva, el último que consume. Está leyendo un recorte de los medios clásicos o no clásicos de información, pero está leyendo el criterio de la persona que hizo ese recorte. Es el recorte, exacto. Entonces, y en ese criterio quizás en un tweet hay un comentario o hay un agregado de una idea o un planteo de una discusión. Esos personajes cada vez podemos empezar a identificarlos más. Y es interesante empezar a entender que a veces esos personajes no son solamente gente desconocida, sino que a veces son amigos nuestros. Y así como tenemos esos personajes que nos proponen que nos informemos, también empezamos a decir, yo de esta persona no leo más nada, o no veo más nada. O sea, hoy, digamos, los canales principales, Facebook y Twitter, tienen la posibilidad de uno filtrar y dejar de seguir, en el caso de Twitter o en Facebook también, anular la publicación de una persona porque la vimos ofensiva, porque no nos interesó, y ya empezamos a construir, y esto es algo que a mí me asusta a veces o me da un poco de resquemor. Empezamos a construir la información solamente en base a nuestros intereses. O sea, yo en Facebook, cuando leo el muro de noticias de la gente que está publicando cosas, ya no veo cosas, por ejemplo, ¿se acuerdan? Que deben andar dando vuelta todavía las fotos estas con el marco negro, una foto y una leyenda haciendo referencia a la foto con algún chiste o alguna idea, etcétera. Que hace tiempo, ¿se acuerdan? Si hace 2 o 3 años se acuerdan de las herramientas estas de las quiz, de las preguntas, había muchas cosas, muchas aplicaciones en Facebook que aparecían, se ponían de moda, en un mes o 2 meses todo el mundo estaba compartiendo eso. Hoy la herramienta ha ido mutando y cada vez te permite menos hacer ese tipo de cosas, pero además la gente misma está filtrando. Entonces yo cuando Mariana publica 2 o 3 veces algo que a mí no me interesa, yo, bueno, no la leo, Mariana. Fuiste vos que no lo leo. Pero no tiene nada que ver con mi relación de amistad con ella. No, está claro. No, es una selección de contenidos. Vos sabés que yo te iba a decir, no sé si lo comentamos, no recuerdo si lo comentamos la primera vez, me haces pensar en la idea del prosumidor, ¿no? De ese consumidor que produce contenidos. Y no solo desde Agustín Ferrando, que produce contenidos realmente, más allá de que en realidad lo que hace es un recorte también de lo que existe. Es paradójico. Es paradójico. Vos no podés dejar de pensar que él te está produciendo algo, pero él está eligiendo solamente elementos que otros publicaron. Claro, pero Agustín lo hace en una medida más macro, ¿no? Claro. El tipo se sienta, mira todo lo que se subió esa semana, trata de abarcar, trata de seleccionar lo más importante, hace una cosa como más global. Nosotros también lo hacemos, solo que en una medida muchísimo más acotada. O sea, también somos prosumidores. No estamos produciendo un contenido desde el vamos, no estamos generando una idea nueva, pero desde el punto de vista de que hacemos un recorte de ese contenido, de esa idea, ya estamos dándole un sentido nuevo y ya estamos produciendo, si se quiere, un nuevo contenido. Es inquietante pensarlo, pero y vamos a volver a otro concepto de los que hemos estado hablando. O sea, nosotros, cada palabra que decimos está impactando en un montón de más gente. Claro. Todo el tiempo. Entonces, ya sea que esa palabra haya sido autoría nuestra o haya sido una réplica de una lectura o de otra información. Entonces,
cuán importante sigue siendo volver a decidir antes de publicar hacia dónde va lo que yo estoy diciendo. Me pasó la semana pasada de que publiqué un video en mi Facebook. Normalmente publico videos relacionados a cuestiones de, no sé, discusiones que tienen que ver con la educación o con otras cuestiones, y la semana pasada encontré un video, andando dando vuelta un video que explica la inflación, hablando de esto de Argentina, ¿no? Que tiene una línea política ese video. ¿Está bien? Pero el video está hecho técnicamente desde la visión digital, desde hacer que cualquiera en 3 minutos entienda el fenómeno de la inflación, o el fenómeno de la inflación explicado desde una postura política. Quizás, y en este caso fue así, yo no adopto esa postura política, pero fue un elemento muy claro para que mucha gente empiece a pensar ese tema diferente. Se hace mucho en los medios de prensa digitales también, ¿no? Las infografías animadas, los interactivos. Claro. Exactamente, pero cada vez es más necesario. Claro. O sea, hace 2 años atrás, El País, La República, El Observador, los diarios importantes, no les importaba publicar un video en una nota. Hoy están tratando casi todos de tener ese video. Tienen equipos en paralelo dedicados específicamente a producir videos. ¿Por qué? Porque la gente consume mucho mejor la información de manera audiovisual. Hay distintos canales entrándonos. Sí, es más, se gana mayor recordación, ¿no? En los mensajes, los aprendemos más fácil si se quiere. Y además hay un tema, me parece que tiene que ver, no sé si estás de acuerdo, con el uso del tiempo, ¿no? O sea, un mensaje que está compactado en un video de 2 minutos y medio y con imagen y foto y sonido, me va a hacer llegar el mensaje quizás mucho más rápido, mucho más ágilmente que por otros medios, y eso optimiza mi tiempo. Esa es una, y la otra es que mucha gente se fija, a ver, ¿cuánto tiempo voy a usar en esto? Pero igual capaz que estamos yendo para otro lado, que quizás lo podemos tomar en otra columna, ¿no? No, claro, porque además, y capaz que para cerrar ese capítulo, también hay todo un debate hoy sobre que la gente, cuán informada está la gente o cuán enterada está. Es decir, uno puede informarse sobre determinado tema con un tuit de 140 caracteres o en realidad se entera. Claro. Es muy importante. Hay una de las cosas que anda dando vuelta entre las discusiones. Hubo una marcha en Caracas contra Maduro. Está bien, eso se puede resumir en 140 caracteres, pero uno realmente está informado sobre lo que está sucediendo en Venezuela. El proceso para llegar a ese día, qué es lo que pasó realmente. O el fenómeno de la inflación. ¿Se puede explicar en 2 minutos en un video, por más bueno que sea el video? Claro. Exactamente. Y bueno, pero ahí entonces volvemos. hay mucho consumidor enterado, pero quizás no tan informado como se podía estar hace 30 años cuando la gente leía diarios. Es como una cuestión light de la información. Exacto. Si queremos verlo. Ahora, esta es una punta. O sea, lo que estamos diciendo es, a mí me muestra, yo leo lo que Mariana publica en Twitter, entonces a mí me muestra una pantalla de lo que ella está viendo de la realidad. Sí. Entonces yo armo algo con eso, de eso elijo y vuelvo a replicar o no otra información. ¿Qué pasa? Yo puedo, si me interesa lo que está pasando en Venezuela, escarbar un poco y encontrar la información para completar y contextualizar. Claro. ¿Qué pasa? Quizás hace 10 años la información que encontraríamos sería la de los medios clásicos, publicada digitalmente también, ¿no? Hoy no solamente podemos estar leyendo esa información, sino podemos estar quizás sabiendo, por ejemplo, Venezuela, que empezaron a discutir muchos de los bloqueos de Internet. Sí. O sea, más menos, ¿qué pasa? Empieza a aparecer otra información, la de la gente. O sea, hay un personaje muy reconocido en el mundo digital, que es una tuitera cubana, se llama Joanny Sánchez, que ella publica todo el tiempo su visión de las cuestiones políticas que están pasando en Cuba, vive en Cuba, ¿no? Y no es lo que leemos de por otros lados de Cuba, pero también es una parte, es como nosotros tres tenemos una visión de la realidad diferente porque estamos parados en lugares diferentes de la vida, o sea, todo el mundo, todo el tiempo, la subjetividad. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo construimos alguna porción de realidad relatada que nos puedan devolver un contexto para poder seguir avanzando en los procesos de construcción de una sociedad, una cultura, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, volviendo al punto de estos personajes que empiezan a aparecer,
no solamente están estos influenciadores o redistribuidores de información, sino que también están los que empiezan a producir los contenidos y los empiezan a producir desde otro perfil. O sea, ya no se paran desde el lugar de la... Yo trabajo en una agencia de noticias, entonces tengo que producir una información global, porque esa información global ya está en todos lados. O sea, entonces empiezan a aparecer personajes como... hay un caso muy importante en Inglaterra, no tengo el nombre ahora en la cabeza, pero de un grupo de periodistas que se insertan en donde están las problemáticas y están ahí 2 o 3 semanas, un mes o 2 meses y producen mucha información al respecto y publican toda esa información. Entonces empiezan a aparecer contenidos que son desde la primera persona, desde la vivencia, que quizás empiezan a correrse un poco de la escuela del periodismo más clásica, donde tenemos que poner una información que pueda funcionar en cualquier lado. Sí, ahí eso ha cambiado mucho el periodismo en varios sentidos. Uno es ese, hay más especialización, porque uno puede tener un blog especializado sobre determinado tema y no necesita los recursos que implica tener un diario, por ejemplo. Y otro es que también han surgido una cantidad de sitios, sobre todo en Estados Unidos, que tienen un trabajo distinto al de los medios tradicionales y basan su éxito, entre comillas, en eso, digamos. Dan noticias con mucho menos rigurosidad que un medio tradicional, chequean mucho menos las noticias, pero ellos defienden eso, digamos, defienden la espontaneidad de Internet. Reciben una noticia, consiguen una noticia, la publican. Quizás no es el mismo proceso con una noticia que pueda hacer el New York Times antes de publicarla y dedicarle una página. Pero son fenómenos distintos. Hay a veces, y ahí es como que se empiezan a la delgada línea roja, si volvemos a ese concepto, ¿no? Empiezan a pasar cosas que empiezan a hacer que todos tengamos que actuar. O sea, quizás hace... X años atrás podíamos esperar un par de días antes de decir que esto estaba pasando. Exacto. Vuelvo a la recomendación de que vean el primer capítulo de la serie Black Mirror, una serie inglesa que tiene 2 temporadas de 3 capítulos nada más. Está en internet. Está en internet. El primer capítulo es algo fuerte, pero mírenlo porque hay un concepto que pasa ahí con respecto a hasta dónde puedo manejar la información, hasta dónde puedo hacer que algo que está pasando no se diga en este momento, porque hay muchos que lo están viendo y ya lo están diciendo. Bueno, ¿querés que te ponga un ejemplo de lo que está pasando en este momento? ¿Qué está pasando? El diario El País de Madrid, que es uno de los diarios más prestigiosos de habla hispana del mundo, está cambiando su director. Ya se sabía, está en un proceso de elección del nuevo director del país, y se acaba de conocer el nombre del nuevo director a través de Twitter. Y obviamente se supo antes en Twitter que en el propio diario. ¿No? Entonces ya se sabe desde hace un rato a partir de Twitter que un señor llamado Antonio Caño es el nuevo director del País de Madrid y el diario va a salir ¿Antonio mañana. lo sabía? Sí, Antonio lo sabía porque es parte ya del país. Pero esto, el diario El País lo va a decir mañana. Pero mañana además que cada vez es más lejano. ¿No? Sí. Pues ya la información, la que está pasando... Ya va a haber, cuando mañana salga el papel del País de Madrid con el nombre de su nuevo director, ya va a haber 74 análisis con los pros y los contras del señor Caño. Es que me llama la atención que un diario como El País de Madrid... Y con suerte conserve su cargo hasta mañana, porque capaz que mañana... Se filtró. No, pero para mí, o sea, justamente, un medio como El País de Madrid debería poder reaccionar ante esto que está sucediendo y no esperar hasta mañana, ¿no? O sea, tomar una medida ejecutiva pero el y País ágil. de Madrid tiene una realidad que no puede superar, que es un diario en papel. Sí, claro. Más allá de su portal digital y su Twitter, etcétera, que son parte del medio, sigue siendo en el fondo un diario en papel que va a salir mañana cuando salga a la imprenta. No puede superar esa realidad tecnológica. Eso es cierto. Y esa realidad es la que nos está atravesando hoy, que está pasando el tiempo y nos está haciendo que cada vez sea más violenta la ausencia de la necesidad del papel. Claro. O sea, yo a veces trato de irme del contexto de lo que yo vivo, porque cada uno va armando, así como podemos armar nuestro timeline de noticias, cada uno va armando su manera de funcionar.
con Mariana trabajo hace un año y Sí. pico más o menos y sabe que yo no le acepto papeles, por ejemplo. Claro. Yo no trabajo, yo no uso el papel, pero es una locura mía. Sí, sí, sí. Está bien, es una locura Son personal. formas de trabajar. Por eso, pero cuando esto se empieza a formar a nivel cultural, o sea, cuando dejamos de utilizarlo porque culturalmente lo dejamos de utilizar, Ujú. porque ya no es necesario, porque empezaron a aparecer otras cosas antes, es cuando hay que empezar a entender que la cultura ya está cambiando, ya cambió. Claro. O sea, cuando nosotros tenemos un tipo como Agustín Ferrando en Tiranos Temblados, que hace que religiosamente todos los domingos 100.000 o 100.000 uruguayos, Por lo menos 60.000. por lo menos 60.000 uruguayos se pongan a esperar que él esté por publicar su resumen de lo que pasó en la semana en Uruguay, algo ya cambió. Claro. O sea, hay algo que ya cambió. Porque yo puedo generar una tendencia. Yo puedo empezar a trabajar un concepto y hacer que mucha gente que me está leyendo, o poca, o la gente que sea, empiece a pensar diferente sobre algo, buscar la vuelta para replicarlo, que eso se haga una campaña, que empiece a haber mucha gente preguntándose por qué pasa, que está tal personaje o no, etcétera. Pero cuando algo pasa y ya genera esas repercusiones, si volvemos a... Te escuchaba más temprano hablar Sí. del carnaval y Sí. del carnaval uruguayo. Las murgas están hablando de esto. O sea, las murgas que históricamente hacen los recortes de lo que pasó el año anterior, Ujú. están hablando de esto. Están todas las murgas hablando de cuestiones digitales. O sea, Obvio. no hay murga que no toca en algún momento el tema del celular, del internet, Sí, o sí, sin irnos particularmente a los casos estos como lo de Tiranos Temblados. Entonces, estamos hablando de algo que tiene en Uruguay una historia de más de 100 años. O sea, estamos hablando de una expresión popular, cultural, que tiene más de 100 años, que está, digamos, tratando de representar ahí, y es muy interesante, si quieren ver cosas que tienen que ver con lo digital, lo que están haciendo las murgas jóvenes, como Cayó la Cabra, o Metele que son pasteles, están con cositas ahí muy interesantes. Pero eso ya está. O sea, si la expresión cultural, una de las expresiones culturales más viejas que tenemos en un país, ya están reflejando las cosas más jóvenes, la información ya está cambiando. Claro. Ya cambió. Pero Franco, gracias. Nos reencontramos la semana próxima. la semana que viene ustedes eligen si el lunes o el martes, estamos en plena disposición. El lunes que viene, entonces. Gracias. Ya elegí. Hasta el lunes.